Simón Bolívar lo había dicho. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Desde principios del siglo XIX, Estados Unidos se expande territorialmente, adquiere grandes extensiones de tierra e invade y extermina antiguas naciones originarias. A través de la doctrina Monroe, proclamada en 1823, y la doctrina del Destino Manifiesto, colonos protestantes justifican su expansión continental, con la excusa de llevar la libertad y la civilización a los territorios invadidos. Desde el comienzo hubo un intervencionismo sistemático. El caso más a resaltar es el de México, donde le quitaron el 50% de su territorio. California, Texas, Nuevo México, Nevada, Arizona, todo eso es territorio mexicano. En 1835, los colonos protestantes invaden y ocupan Texas. 10 años después, estos colonos respaldados militarmente exigen la independencia del territorio ocupado y su anexión a Estados Unidos. En 1848, en una nueva guerra de conquista, ocupan militarmente la capital mexicana y obligan a México a ceder la mitad de su territorio. La isla de Cuba ha sido y es un punto estratégico en el Caribe. John Quincy Adams, el autor de la doctrina Monroe, vio a Cuba como un fruto maduro que tenía que caer por la fuerza de gravedad en las manos de Estados Unidos. En la guerra de independencia contra España, soldados norteamericanos intervienen al final del conflicto, ocupando militarmente la isla. En la nueva Constitución, imponen a Cuba la llamada Enmienda Platt, en realidad un tratado de anexión que permite a Estados Unidos intervenir en sus asuntos internos y montar en territorio cubano la base naval de Guantánamo. 60 años después, con el estallido de la revolución, lo único que recibirán los yanquis de su fruto maduro serán los gusanos. El Caribe era considerado por los estrategas norteamericanos como un lago interior. Se establece ahí las economías de plantación y además era el área de producción de materia prima necesaria para el abastecimiento cada vez más desarrollado de la industria norteamericana. Y así pasan los días y yo desesperado. Mientras Estados Unidos interviene en la independencia cubana, sus soldados invaden la colonia española de Puerto Rico. Con esta nueva ocupación militar, afianzan su poder en el Caribe. Años después, convierten a Puerto Rico en un protectorado, controlando sus fronteras, la moneda y las fuerzas armadas. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo. Para el presidente de la United Fruit Company, en Honduras, una mula vale más que un diputado. Con el apoyo de infantes de Marina, estas empresas estadounidenses ocupan las tierras fértiles del norte del país y las convierten en ricos feudos privados.
ambas potencias europeas se niegan a reconocer la República de Haití, que será obligada a pagar una exorbitante indemnización a Francia. A principios del siglo XX, Estados Unidos la ocupará militarmente durante casi 20 años. Haití nunca más volverá a recuperar su antiguo esplendor, convirtiéndose en una de las naciones más pobres del mundo. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt define a Estados Unidos como el gendarme del Caribe, justificando con esta nueva doctrina futuras intervenciones expansionistas. Desde 1850 y durante décadas, Nicaragua ha sido el país más intervenido por los estadounidenses, que buscaban la manera de construir un paso interoceánico en Centroamérica. En 1926 surge la figura de Sandino. La guerrilla nicaragüense combate la ocupación yanqui y por primera vez los Estados Unidos son derrotados y expulsados de un país. Pero años de ocupación dejan huella. La Guardia Nacional, dirigida por Anastasio Somoza, toma el poder y asesina a Sandino. En 1901, los Estados Unidos promueven la segregación panameña del territorio colombiano. 3 años después, inician allí la construcción de un canal interoceánico. Panamá, partida al medio por un canal de propiedad estadounidense, sufrirá desembarcos e intervenciones militares durante los siguientes 75 años. Internacionalmente, cuando eran acusados de todos los crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Estados Unidos decía que eran democracias occidentales y cristianas que estaban defendiendo a sus países del avance del comunismo apátrida. Entonces, está aquella famosa frase de Franklin Delano Roosevelt cuando dice: Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Desde 1919, las haciendas de café y cacao son abandonadas y los pozos de petróleo comienzan a poblar el lago Maracaibo. Venezuela deja de ser un país agroexportador y se convierte en una región estratégica para los intereses norteamericanos. Juan Vicente Gómez, quien gobierna durante 27 años, reparte la riqueza petrolera entre la oligarquía venezolana y las empresas extranjeras. Shell, Standard Oil, Gulf y Texaco se convierten en los principales productores de crudo en Venezuela. Tras la muerte del dictador en 1935, los venezolanos reclaman una apertura democrática. En la Venezuela de los años 40, la lucha por el control del petróleo provoca golpes de Estado, enfrentamientos armados y asesinatos políticos, transformando al país en un caos institucional. Durante ese periodo, surgen 2 dirigentes políticos que influirán en la vida venezolana desde 1958. Rómulo Betancourt y Rafael Caldera crean Acción Democrática y COPEI. Estos partidos políticos serán los principales protagonistas en la segunda mitad del siglo XX. Finalizada la Segunda Guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten el mundo en áreas de influencia. 2 guerras mundiales y la crisis económica del 30 permiten a América Latina industrializarse y desarrollar su mercado interno, dando lugar a nuevos actores sociales que retoman los proyectos de unidad y liberación.
Estados Unidos, previendo futuras insurgencias, crea en Panamá un centro donde adoctrinará a los militares latinoamericanos. El lugar que Bolívar había elegido para concretar la unidad continental se convierte en la base de la nefasta Escuela de las Américas. Mientras desde la CIA se planifican golpes de Estado y asesinatos políticos en todo el continente. En 1948 es asesinado en Colombia el candidato a presidente y líder popular Jorge Eliezer Gaitán, desencadenando una guerra civil aún no concluida. En Perú, el APRA impulsa desde 1930 un Frente Único Indoamericano. Este movimiento es proscripto y perseguido, al igual que su líder, Víctor Haya de la Torre. En Brasil, Getúlio Vargas, que había estatizado los recursos energéticos, se enfrenta a poderosos enemigos. Con su gobierno desestabilizado, se suicida en 1954. El mismo año, en Guatemala, es derrocado el gobierno del coronel Arbenz por aplicar la reforma agraria a las tierras de la United Fruit Company. Un año después, en Argentina, un violento golpe de Estado destituye al general Perón, quien había impulsado la industrialización y el protagonismo de los trabajadores, proclamando una tercera posición como alternativa a la hegemonía de Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el suicidio de Getúlio Vargas y la caída de Perón, es destruido el ABC, proyecto de unidad continental, iniciado por Argentina, Brasil y Chile. Desde 1952, gobierna dictatorialmente en Venezuela el general Marcos Pérez Jiménez. El descontento popular y el desgaste del régimen lo convierten en un dictador poco confiable para el país del norte, que comienza a preparar su caída en complicidad con los dirigentes de Acción Democrática y COPEI. Rafael Caldera y Rómulo Betancourt traen de Nueva York un proyecto de democracia dependiente. A través del llamado Pacto de Punto Fijo se establece un acuerdo de gobernabilidad destinado a cerrar el paso al avance de corrientes nacionalistas y populares y al llamado peligro comunista. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 actúa como detonante de una nueva oleada antiimperialista. En todo el continente se extiende la lucha armada. Gobiernos populares, movimientos políticos sociales y organizaciones guerrilleras coinciden en el enfrentamiento al modelo imperial. En el marco de la doctrina de seguridad nacional, los militares formados en la Escuela de las Américas convierten a sus ejércitos en fuerzas de ocupación de sus propios países. Aliados con oligarquías locales y grupos económicos extranjeros, derrocan a los nuevos gobiernos populares y exterminan a una prometedora generación de jóvenes patriotas latinoamericanos. Venezuela stands to gain an extra $2 billion petroleum revenue this year. For the U.S., just a 4-day trip across these waters, it means a convenient and reliable source of oil. El fin de la dictadura de Pérez Jiménez en enero de 1958 marcó el regreso a Venezuela de sus grandes líderes democráticos. Rafael Caldera, con Rómulo Gallegos y Jovito Villalba, echa las bases del entendimiento político que habrá de garantizar en el proceso electoral el renacimiento de la democracia en nuestro país. Las élites de Acción Democrática, de COPEI y de la URD concretaron sus intenciones y sus voluntades políticas en algo que se llamó el Pacto de Punto Fijo. Bueno, el Pacto de Punto Fijo fue una clara traición a la voluntad popular que hubo en aquel tiempo cuando la dictadura de Pérez Jiménez cayó.